Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos en esta mañana y seguimos avanzando en la carta a los Filipenses. Le invito a que abra su Biblia conmigo en el capítulo 4. Estaremos en esta mañana en los versículos del 10 al 13. En este mensaje titulado Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice así la palabra inspirada de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias una vez más en esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de poder estar reunidos, Señor. Tenemos los medios físicos, tenemos, Padre, también, Padre Santo, los medios espirituales, Señor, como lo son tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar en este tu día, Padre, delante de tu palabra para ser exhortados, transformados, cambiados, animados. Padre mío, que podamos ver nuestra necesidad de Cristo. Padre Santo, pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Venimos ante ti, nos reunimos cargados de iniquidades, Padre, pero tu gracia es mayor, Señor. Ayúdanos, Padre. Trae a nuestro corazón verdadero arrepentimiento, sabiendo, Señor, que es el pecado el que ha abierto brecha entre tú y nosotros, Señor. Es el pecado, Señor, que impide que estemos contentos, Señor. Es el pecado, Señor, que impide que podamos ver la abundancia de la suficiencia de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a que en esta mañana tu palabra nos transforme, Señor, y encontremos el verdadero gozo, el verdadero contentamiento, Señor, por el poder de Cristo en nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu quien nos guíe a la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos ya en la recta final, hermanos, para concluir la carta a los Filipenses. En esta carta hemos visto, hemos aprendido que en medio de sus propios sufrimientos, el corazón de Pablo rebosa de gratitud y contentamiento en el Señor. Él nos ha exhortado a que nos gocemos en el Señor siempre. Otra vez digo, dijo Pablo, regocijaos. En el pasaje de esta mañana, Pablo comparte su secreto para el contentamiento, una virtud que hace mucha falta en nuestra sociedad actual. Vivimos en una cultura que constantemente nos satura con mensajes de descontento e insatisfacción. Donde quiera que miremos, nos enfrentamos con el encanto del materialismo, la búsqueda de la ambición personal y el hambre insaciable de tener más. Pero el apóstol Pablo, quien experimentó persecución, encarcelamiento, privaciones, necesidades, nos revela un camino diferente. Un camino de satisfacción y contentamiento real solo en Dios. En este pasaje, hermanos, Pablo expresa su gratitud por la generosidad de la iglesia de Filipos, que le había enviado un regalo mientras estaba en prisión, en manos de Epafrodito. Sin embargo, su gratitud no se basa en la provisión material en sí misma, sino en las verdades espirituales más profundas que él ha aprendido a través de su caminar con Cristo. Estamos llamados, hermanos míos, a aprender la invaluable lección del contentamiento en cada circunstancia de nuestras vidas. Debemos imitar a Pablo, debemos ser como Pablo, quien a pesar de enfrentar inmensos desafíos,
Él declara: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento, hermanos, no se encuentra en la acumulación de posesiones o en la ausencia de dificultades. El contentamiento, por el contrario, hermanos, es un estado del corazón. Es una tranquilidad interior y una satisfacción que provienen de conocer y confiar en nuestro Dios soberano. Es una actitud que declara: Cristo me basta y me es suficiente en toda situación. Mientras avanzamos, hermanos, esta mañana en esta porción de la Escritura, debemos recordar que los principios que Pablo expone, las cosas que Pablo nos va a decir, no son simplemente meras reflexiones filosóficas, no son ideas en su mente, no es una manera de decir: esta es mi filosofía de vida. Por el contrario, son verdades eternas arraigadas en el carácter inmutable de nuestro Señor. Tienen el poder de transformar nuestros corazones, tienen el poder de transformar nuestras mentes, tienen el poder de renovar nuestra perspectiva y equiparnos para enfrentar las pruebas y tribulaciones que se nos presentan. Tengamos pues, hermanos, nuestros corazones abiertos, nuestras mentes atentas, y en verdad, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe mientras vamos a las profundidades de la palabra de Dios, y sobre todo que podamos descubrir, hermanos míos, la verdadera esencia de lo que es el contentamiento cristiano y cómo puede revolucionar nuestra vida como discípulos de Jesucristo que somos. Que el Señor, hermanos, bendiga este tiempo juntos y que nos conceda oídos para oír y corazones para recibir su verdad, así como la voluntad para poner estas cosas por obras, hermanos. El primer punto en esta mañana está en los versículos 10 y 11. El tema central, el contentamiento. Punto número 1, aprendiendo contentamiento. Vemos que en el versículo 10, hermanos, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Después de que Pablo ha concluido las exhortaciones a la iglesia en Filipos, Pablo agradece esta ofrenda que fue llevada hasta Roma por Epafrodito. Pablo ciertamente pasaba por necesidades, pasaba por carencias. Recordemos que la cárcel en la que está es una casa alquilada, está bajo arresto domiciliario y él tenía que costearse su alimento, él tenía que costearse el lugar donde estaba, todas las cosas, él tenía que pagarlas. Así que estos hermanos envían esta ofrenda y Pablo es agradecido por el amor, por el cuidado y cariño de los filipenses que es expresado en esta ofrenda. Los filipenses ya habían contribuido anteriormente, mucho antes, hermano mío, antes de manera financiera con Pablo. Donde él iba, los filipenses estaban al tanto de lo que Pablo hacía y lo ayudaban económicamente. Sin embargo, por algún motivo, esa ayuda había desaparecido por un tiempo. Pablo no había recibido esa ayuda económica de los filipenses. Dice el texto que Pablo se goza en el Señor, de que ya al fin, dice Pablo, hayan revivido el cuidado de mí. Esa palabra revivido significa reflorecer. Como una planta que está plantada pero no tiene flor y de pronto tira de nuevo esa flor. Esa es la idea que comunica Pablo aquí. Esa ofrenda fue para él como ver esa planta que da su flor y es hermosa. Y Pablo se goza en eso. Note que dice, me gozo en el Señor. Siempre Pablo se está gozando en el Señor. Todo gozo es del Señor. Pablo sabía que era el Señor el que tenía cuidado de él a través de los hermanos. Y él se goza no propiamente en la cantidad de ofrenda que le llegó, ni siquiera el hecho de que
con eso él pudiera estar un poco mejor económica y físicamente. No, él se goza, hermanos míos, en ver cómo el Señor está obrando en la iglesia en Filipos y los hermanos están creciendo en generosidad y en amor, y él ve la obra de Dios en ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo sabe que ese amor, que ese cuidado no existiría si no fuera porque Dios lo está haciendo en medio de los hermanos en Filipos. Dice además Pablo que ellos estaban solícitos, esto es, ellos estaban atentos. Ellos siempre han estado preocupados por Pablo. Dice, pero os faltaba la oportunidad. Esto es hermoso aquí, hermanos, y nos enseña una gran lección. La primera es, por supuesto, que debemos confiar en el Señor, gozarnos en el Señor, alegrarnos en el Señor. Pero otra cosa muy importante, Pablo lo que dice aquí es lo que se conoce en el ámbito cristiano como el beneficio del amor. ¿Ha escuchado usted en el mundo darle a alguien el beneficio de la duda? Bueno, no sé, así que ante dos circunstancias, una positiva, una negativa, vamos a dejarlo en te voy a dar el beneficio de la duda. En el ámbito cristiano, hermanos míos, y en la vida cristiana, nosotros no damos el beneficio de la duda a nadie, damos el beneficio del amor. Pablo no está diciendo aquí, bueno, ya era hora de que me ayudaran, por fin hicieron algo. Muy por el contrario, Pablo asume esta posición para con los hermanos en Filipos. Ellos querían, ellos estaban preocupados, ellos estaban pendientes de mí, les faltaba la oportunidad. Eso es, hermanos, el beneficio del amor a los hermanos. Pablo piensa, tal vez no tenían los recursos, tal vez no tenían un mensajero, tal vez ciertas circunstancias le habían impedido a la iglesia en Filipos continuar con ese amor, ayudándome financieramente. Pablo no piensa mal de los hermanos. Pablo no se está haciendo una película en la cabeza. ¿Por qué será que ya no me están ayudando? ¿Habré dicho algo? ¿Habré hecho algo? ¿Estarán molestos conmigo? ¿Será que están bien? No, mis hermanos. Pablo inmediatamente asume lo que es mejor para los hermanos. Dice, seguramente algo se los había impedido. Pero no es falta de amor, sino falta de oportunidad. Esta es una lección muy importante, hermanos. Porque muy a menudo respondemos con prejuicios y juzgamos a otros pensando lo peor de ellos. Pablo nos enseña, hermanos, a asumir lo mejor y concluir lo que es positivo a partir de los otros. Este es un principio, hermanos, que expresa Pablo aquí. Y es un principio que nos va a mantener en un corazón contento. Es un principio, hermanos míos, que nos va a ayudar a que nuestro corazón esté protegido de toda amargura. Otorgar el beneficio del amor. Esto conecta con el versículo 8 que vimos la semana pasada. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la manera de pensar de Pablo. Pablo no piensa mal de los otros. Él piensa bien. Y dice, hermanos, yo sé que no habían podido ayudarme. Seguramente algo les había estorbado, pero no fue falta de amor. Yo les conozco y como cristianos que son, yo sé, hermanos míos, que tenían esa preocupación por mí. Esto significa, hermanos míos, el dar el beneficio del amor, que asumo que las acciones de otras personas, en el contexto de la carta y en nuestro contexto, los hermanos, esas acciones surgen de un corazón siempre bien intencionado. En vez de apresurarme a llegar a conclusiones negativas e ideas que dañan mi relación con otros. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que cuando usted piensa mal de alguien, usted se comporta de otra manera con ese alguien, lo que empieza a dañar la relación con esa persona. Y en el ámbito de la iglesia, eso, hermanos míos, puede causar divisiones, cosa que Pablo ya nos ha dicho que debemos ayudar a que eso no ocurra. Una de esas cosas que usted debe hacer es siempre piense lo mejor de los otros, asuma lo mejor de los otros. Hermano, ¿y qué pasa si asumo lo mejor de los demás, pero en realidad los otros tienen malas intenciones? Ese no es asunto tuyo. Ese no es problema de usted.
Si usted asume lo mejor de otro hermano y ese hermano ciertamente está mal, es malintencionado o aún peca contra usted, ¿quién de los dos está mal? El otro, no usted. Usted asuma siempre lo mejor. Es triste, hermanos míos, que en el mundo hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. ¿Cómo? Hermanos, eso no es la vida cristiana. De nuevo, versículo 8, en esto pensad, dice Pablo, y todo lo que dice es bueno. No asumimos ni tenemos una postura, hermanos míos, de una mala intención de los demás y todos me quieren hacer mal. No, hermanos, Pablo nos enseña aquí ese principio. Por otro lado, hermanos, también vemos que los hermanos en Filipos apenas tuvieron la oportunidad de continuar ayudando a Pablo, lo hicieron. Lo que nos enseña que debemos aprovechar toda oportunidad que Dios nos da para expresar cariño, cuidado y amor a los hermanos. En esto es que se goza Pablo. Él es el modelo de un pensamiento correcto, mientras que los filipenses son un modelo de no desaprovechar las oportunidades que Dios pone para ayudar a alguien de los hermanos, sobre todo de un Pablo que está constantemente firme llevando el evangelio. Los hermanos están creciendo en el Señor, Pablo se goza en ello. Los hermanos están siendo bendecidos por el Señor, aún económicamente, de tal forma que pueden ayudar a Pablo. Ese es el verdadero gozo de Pablo, hermanos. Y en el versículo 11, Pablo hace una aclaración con respecto a lo dicho en el versículo 10. Para que no sonara como una indirecta en la que Pablo quizá pudiera ser malinterpretado y que otros pensaran, oh, mira Pablo, es esa queja de que, no me habían ayudado, qué bueno que ya lo hicieron. No, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Esto es interesantísimo, hermanos. No lo digo porque tenga escasez. Pareciera que Pablo ha olvidado dónde está. Pareciera que Pablo ha olvidado que está prisionero esperando que se le declare su libertad o su pena de muerte. Parece que Pablo ha olvidado que no tiene que comer, que no tiene dónde vivir y que si no fuera porque los hermanos lo ayudan, que ya habría muerto de hambre. Pero ¿por qué dice esto Pablo? Hermanos míos, este versículo no niega la realidad de la necesidad de Pablo. Hay una realidad que es innegable. Pablo estaba en necesidad, Pablo tenía escasez, pero Pablo explica por qué. Este versículo afirma que él está contento en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, por una cosa. Dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. ¿Sabe por qué Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez? Porque Pablo ha aprendido una cosa. Él ha aprendido a contentarse. Dice, cualquiera que sea mi situación. Dos cosas aquí, hermanos. Primero, esto se aprende. El tema del contentamiento, el andar contento en la vida cristiana, el ser una persona que está contenta. No importa la circunstancia, no importa la situación, es algo que se aprende. Aún Pablo, que pudiera ser considerado el mejor cristiano que ha vivido, también él tuvo que aprenderlo. Él no nació contento. Usted no nació contento. Nadie nació contento. Todos nacimos llorando. Hermanos míos, al estar contento se aprende. Es algo que debemos aprender. Y dice Pablo, he aprendido esto. Esto no es algo que uno tenga de manera natural. Esto, hermanos míos, es algo que hay que poner cabeza en ello. Porque para aprender hay que prestar atención, hay que estudiar, hay que analizar. Uno no aprende si no se dedica y enfoca en aquello que es necesario aprender. Quiere decir que Pablo ha pasado tiempo analizando, pensando, aprendiendo. Y dice Pablo, yo he aprendido. Y segundo, ¿a qué cosa ha aprendido Pablo? A contentarme, dice Pablo. Yo he aprendido. ¿A qué? A contentarme. Fíjense que el texto no dice, he aprendido a estar contento. Y he aprendido a contentarme. ¿Cuál es la diferencia? Estar contento literalmente es un estado. De pronto quizá llegó ese contentamiento y dice Pablo, voy a aprender a estar contento.
Mientras que he aprendido a contentarme requiere una acción, una actividad, ser intencional con respecto a esto. Y eso está diciendo Pablo. No es que mis circunstancias produzcan en mí el estar contento. No, yo hago algo, dice Pablo. Y he aprendido a hacer eso para poder contentarme. Pablo no dice, he aprendido a que me contenten. Pablo no dice, he aprendido a esperar que el contentamiento llegue. Soy paciente esperando que el contentamiento me llegue del cielo. No es lo que dice Pablo. Dice, he aprendido a contentarme. Hermanos, y qué gran lección. Cuando uno mira a una persona triste, desanimada, amargada, afligida, solo queda una opción entendiendo correctamente este texto. No ha aprendido a contentarse. No está haciendo activamente lo que debe hacer para estar contento. En pocas palabras, hermano mío, el contentamiento, el gozo del Señor es una decisión que usted toma. Usted decide no estar contento o usted decide estarlo. El punto es que muchas veces no estamos contentos porque no hemos aprendido cómo es que uno puede ponerse contento, cómo uno puede contentarse cualquiera que sea la situación, dice Pablo. Pablo, hermanos míos, hace algo para contentarse. Ese es el punto aquí. Pablo hace algo para contentarse. Y aunque él esté encarcelado, aunque él esté enfrentando adversidades, pasando por sufrimientos, teniendo aflicciones, esperando su posible sentencia de muerte, Pablo está contento. Dice Pablo, no hay problema. Estoy contento. Déjeme hablarle un poco acerca del contentamiento en el tiempo específico en que Pablo está diciendo esto. En el primer siglo, hermanos míos, el contentamiento era considerada una de las virtudes dentro de la filosofía conocida como estoicismo. Esta filosofía era muy común en el tiempo de Pablo, una filosofía muy popular en Roma en ese primer siglo, y uno de sus exponentes más notables fue el filósofo Séneca. Pablo no está hablando de contentarse simplemente porque se le ocurrió esa palabra. Hay una intención detrás. Y hace referencia a esto que se creía en aquel tiempo. Este filósofo Séneca llegó a ser consejero del emperador romano Nerón. Los emperadores, gente importante, a menudo tenían a un pensador, a un filósofo que los aconsejara. Y una de las cosas que la gente buscaba con mucha ambición en aquel tiempo era el estar contento. El siempre estar satisfecho, estar alegre, estar contento. No es muy diferente hoy. Muchos buscan estar contentos. Y Pablo dice, yo he aprendido. Pero yo no he aprendido como aprende el mundo, lo que enseña el mundo. Los estoicos, hermanos míos, enseñaban que para estar contentos el secreto era eliminar todo deseo. Si no deseas algo, entonces es imposible sufrir por no tenerlo. Esa era la solución que estos filósofos habían inventado en su mente. No desee usted tener nada, y pues cuando no lo tenga no se puede poner triste, porque en primer lugar usted no lo deseaba. En otras palabras, el contentamiento estoico consistía en la resignación ante las circunstancias de la vida. Eso, hermanos míos, es en realidad darse por vencidos. Bueno, como dicen por ahí, si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Resígnate. Y la vida que te tocó vivir, ya ni llorar es bueno. Hermanos, todo ese tipo de frases vienen de ese pensamiento estoico que impactó sobre todo el área en el primer siglo, el área de Roma y muchas otras asentamientos y poblaciones en esa zona. Pero no es esto a lo que Pablo se refiere, hermanos. No es este tipo de contentamiento, no es este tipo de resignación de ya ni modos lo que Pablo está hablando. La virtud cristiana del contentamiento va mucho más allá que una simple aceptación de las circunstancias. Por el contrario, el contentamiento cristiano, hermanos, se fundamenta en la realidad
de que entendemos que somos parte de un plan perfecto, el plan perfecto de Dios, quien está haciendo su obra en nosotros y está haciendo su obra en este mundo por el avance del Evangelio. Y Él nos ha invitado a esa obra y Él está determinando cada circunstancia en nuestra vida para su gloria y para nuestro bien. Formamos una pieza en ese plan. Y por eso, cristianamente, cuando abrimos los ojos, cuando realmente el Espíritu Santo es quien viene a nuestra vida, nos abre los ojos, podemos entender parte de ese plan. No podemos entender los detalles más profundos de la mente de Dios, sino aquello que ha revelado en su palabra. Pero entendemos, hermanos míos, que no estamos abandonados, que las cosas no ocurren al azar, que las cosas no están sucediendo porque a Dios se le salió de control. Muy por el contrario, Pablo entiende perfectamente que en el plan eterno de Dios estaba en la mente del Señor que Pablo estuviera en esa cárcel. Porque había una razón, había un propósito, y el propósito es que el Evangelio avanzara en Roma. Y él está contento, porque él está formando parte del plan de Dios para alcanzar Roma. Hermanos míos, ese es el contentamiento que nos habla la Escritura. Vemos en el capítulo 1 de Filipenses, ya hemos predicado esto, el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí está el contentamiento de Pablo. Voy a estar en una cárcel pasando necesidad, sufriendo hambres, siendo maltratado, encadenado todo el día. ¿Para qué? Oh, dice Pablo, ahora entiendo cuál es el plan de Dios. Estamos avanzando el Evangelio. Esa es la idea aquí. Pablo quiere que nosotros entendamos que no es usted solo quien está haciendo esto, sino que Dios en su misericordia nos ha invitado, nos ha incluido, nos ha hecho partícipes de su plan. Y dice Pablo, yo me gozo en esto. ¿A quién escogió Dios para estar avanzando el Evangelio en Roma? A mí, dice Pablo. ¡Qué alegría y qué gozo! El entendimiento, hermanos, de que todo lo que ocurre tiene un propósito divino desde nuestra perspectiva cristiana, desde nuestra posición como nacidos de nuevo, es lo que es la base y el fundamento de nuestro contentamiento. Yo no sé qué situaciones estás pasando, pero estoy seguro que todos aquí, hermanos míos, estamos pasando por alguna situación que no nos agrada, que nos pone en un descontento, en una insatisfacción, algo que no nos gusta. ¿Te has puesto a pensar que esa situación ha sido determinada por Dios antes de la fundación del mundo para su gloria y para tu bien? El problema, hermanos míos, no son las circunstancias. El problema, hermanos míos, no son las situaciones. El problema, hermanos, es que no sabemos responder apropiadamente de acuerdo al plan de Dios ante esas circunstancias y situaciones. Renegamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermano, pero usted no está en mi situación. Usted no sabe lo que es esto en la casa. Usted no sabe lo que es aquello en el trabajo. Usted no sabe qué situación en la familia. No, hermano, no lo sé. Pero yo sí sé las situaciones que yo vivo. Y mi corazón tiene que estar anclado en la firmeza de la palabra de Dios para confiar en Él y decir, Señor, hay un plan. Señor, esto tiene un propósito. Señor, ayúdame a ser firme al mostrar a Cristo en medio de esto, porque tu luz brilla en la oscuridad y me has elegido a mí, Señor, a mí, para andar en este valle de sombra de muerte, brillando tu luz, porque quieres extender tu reino, porque quieres dar salvación, porque quieres que otros te conozcan. Hermanos míos, el contentamiento cristiano tiene que ver con el hecho de entender que fuimos creados para el reflejo de su gloria. ¿Dónde cree usted que esa gloria va a ser reflejada? En los lugares más tenebrosos y más oscuros. Y es usted. Y es usted. Sí, hermanos, es difícil, no es fácil. Pablo no está sentado en esa cárcel riéndose todo el día.
Él está yendo al Señor constantemente en oración, constantemente, hermanos míos, pensando en los hermanos, constantemente con su mente enfocada en la obra del reino. Dice, Señor, esto es lo que me mantiene. Este es el faro que se levanta en medio de la tempestad y me muestra la dirección correcta en la que debo estar. Aprendamos, hermanos míos, a responder correcta y bíblicamente ante esas situaciones en nuestra vida. ¿Son frustrantes muchas veces, hermanos? ¿Duelen? Por supuesto que sí. Pero es en medio de eso, hermanos, que necesitamos buscar al Señor con más fuerza, dedicarnos plena y completamente a Dios. Plena y completamente a Dios y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo te voy a seguir. Humanamente, muchas de esas situaciones, hermanos míos, son insoportables. Por eso es necesaria la gracia de Dios que brilla en medio de la oscuridad. Esto, hermanos míos, es la manera en que Pablo lo dice, pero en Romanos capítulo 8, versículo 28, usted probablemente conoce este texto también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note esto. Sabemos que, dice Pablo, no dudamos, no adivinamos, no suponemos. Esta es una realidad ciertísima. Dice Pablo, esto yo lo sé. Esto yo lo he experimentado. Esto yo lo he visto con mis propios ojos. He visto el poder y el obrar de Dios en toda circunstancia frente a mí. Yo sé cómo las situaciones muchas veces no parecen tener una solución, pero yo he visto obrar al Señor. Sabemos que, dice Pablo, a los que aman a Dios. No olvide eso. Esto es para los que aman a Dios. Esto es para los que siguen a Dios. Esto es para los que creen en Dios. Esto es a los que le han entregado todo su corazón al Señor. A los que aman a Dios. Algunas cosas, la mayoría de las cosas, no, todas las cosas, no importa que sea, todas las cosas ayudan a bien, a lo que es bueno delante de los ojos de Dios. A lo que es bueno. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito. Ahí está. Cada uno de los cristianos tiene un propósito en esta vida que no tiene que ver primariamente con usted, tiene que ver con el propósito de su llamado, con el propósito de Dios. Pero hermanos, el Señor es bueno y sus propósitos son para nuestro bien. No pongamos, hermanos míos, nuestra integridad o lo que nosotros somos por sobre los planes del Señor, sino al revés. Son los planes del Señor que son buenos para nosotros. Por eso decimos para su gloria y para nuestro bien. Para su gloria primero que nada, que repercutirá a fin de cuentas en nuestro bien. Esta palabra contentamiento, hermanos, es una palabra de hecho muy rara en el Nuevo Testamento. Solo aparece en el Nuevo Testamento una vez. Es la palabra griega autarkes. Una vez aparece nada más y es aquí. He aprendido a contentarme. El significado directo de esta palabra es tener suficiencia dentro de uno mismo. Se hacía referencia con esta palabra a los países que no tenían que importar nada de otros países porque todos los recursos y todo lo que necesitaban lo tenían en su propio país. No era necesario importar nada. De hecho, exportaban cosas. Y esa palabra utiliza Pablo para decir, estoy satisfecho, no conmigo mismo, estoy satisfecho en lo que tengo dentro de mí. ¿Y qué es lo que Pablo tiene dentro de sí? A Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Esto es lo que significa. El comentarista William Barclay tiene este comentario acerca de esta palabra y este versículo. Para el estoico, el contentamiento era un logro humano. Mientras que para Pablo esto es un don divino. El estoico se cree autosuficiente, pero para Pablo solo Cristo es suficiente. Hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos. Abrir nuestros ojos a la realidad de que Cristo es suficiente. No necesitamos nada fuera de Él. De esta manera lo dice Salmo 73. El Salmo 73 en el versículo 25 dice lo siguiente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, esto deberíamos aprenderlo de memoria, pero ya. Y cuando estemos en esas circunstancias y en esas situaciones en donde, hermanos míos, no hay nada a lo que nos podamos aferrar, sabemos que siempre podemos aferrarnos en el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? El salmista expresa, hermanos míos, su plena dependencia en Dios. Y que esa dependencia solo viene de los cielos, porque ahí está el Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Oh, cómo desfallecen, hermanos míos, nuestras fuerzas. Cómo desfallece nuestro ánimo. Cómo desfallece nuestro corazón. Cómo se cansa y se rinde ante muchas circunstancias, hermanos. Pero dice el salmista, la roca de mi corazón, lo que es firme, lo que es sólido, lo que es robusto, la verdad sólida de la palabra. Dice, mi porción es Dios para siempre. Ahí, hermanos míos, es donde Pablo tiene anclado su contentamiento, y es ahí donde nosotros estamos llamados a encontrar el verdadero contentamiento. No hay ninguna otra cosa. El contentamiento viene del Señor. El contentamiento cristiano describe al hombre que no necesita nada externo para estar satisfecho en la vida, porque todo lo tiene y todo lo encuentra en Cristo. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, el secreto del contentamiento. Pablo está diciendo, hay que aprender a estar contentos. Hay que aprender a contentarse cualquiera que sea la situación. Oh, Pablo, eso suena muy bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Versículo 12, el secreto del contentamiento. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto. Y usted está viendo su Reina Valera y dice, eso no está ahí, hermano. Reina Valera dice, estoy enseñado. La traducción Biblia de las Américas hace esa importante inclusión de la palabra secreto. Eso aparece en el original. He aprendido el secreto. Mientras que Reina Valera dejó simplemente estoy enseñado. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, el contentamiento es no solo una virtud cristiana, sino una verdadera bendición. Es una verdadera bendición. Vean a Pablo en qué circunstancias y condiciones está. Y dice Pablo, yo estoy contento. ¿Sabe qué es lo más triste? Que no existe una persona hoy aquí en esta mañana que no tenga probablemente 10, 20 o 30 veces más, quizá más, que lo que tenía Pablo. Y está acá usted sentado y no está contento. Eso es una verdadera tragedia, hermanos. 20, 30, 50, 100 veces más que Pablo en esa prisión y en esa cárcel. No ya digamos sus circunstancias. Dice, y usted no está contento. Y Pablo dice, estoy contento. La bendición del contentamiento. Pablo nos dice que estas situaciones, hermanos, vea, sé vivir humildemente. La palabra humildemente aquí es literalmente sé vivir pobremente. Significa pobreza. Sé vivir en pobreza, dice Pablo. Sé tener abundancia. Esto es lo mismo que decir sé tener más de lo que necesito. Sé tener prosperidad. Dice así, en todo he sido enseñado, he aprendido el secreto. Dice así para estar saciado. Esto significa tener comida. Sé lo que es comer y estar satisfecho. Ya comí, estar contento por ello. Pero dice Pablo, como para tener hambre. Esta palabra como para tener hambre, esta expresión como para tener hambre, significa sufrir dolores de estómago por no comer en días. Eso significa eso, hermano. Dice Pablo, yo sé lo que es comer todos los días, 3, 4, 5 veces, estar saciado. Sé también lo que es que pasen los días sin un bocado y que me duela el estómago. Y dice, sé tener abundancia, sé padecer necesidad. Note el énfasis de Pablo. Sé. Él sabe, él conoce, él tiene sabiduría. Note que dice,
he aprendido el secreto, o si quiere Reina Valera, estoy enseñado, pero eso implica que aprendió. Hay un componente, hermanos míos, de saber, que tiene que ver con lo racional, con la mente. Yo he aprendido esto. Esto no cae del cielo, esto uno lo tiene que aprender. Y note cómo dice la palabra humildemente, que les he dicho significa pobreza. Pablo sabía, hermanos, lo que es no tener que comer. Sabía lo que es no tener que beber. Sabía lo que es no tener dónde dormir. Sabía lo que es no tener ropa. Él sabía qué es eso. A él no se lo cuentan. Esto no es algo que está diciendo Pablo, si me llegara a pasar eso. No, él pasó por estas cosas. Se requiere gracia del Señor para tener sabiduría en vivir en medio de la pobreza. La solución que plantea Pablo en medio de la necesidad, la solución que plantea Pablo en medio de la escasez y la pobreza, no es tenga usted más. La solución que plantea Pablo es aprenda a ser pobre. Hermanos míos, se nos vendió la idea que la solución a la pobreza es la abundancia. Y eso es una mentira. Hay gente en abundancia que sigue teniendo los mismos problemas que tenía, o aún más que cuando era pobre. Pensemos en eso, hermanos, y seamos muy honestos. Muchos de los que estamos aquí abandonamos nuestros países muchas veces, quizá no todos, por la escasez, por la pobreza, porque voy a buscar una vida mejor, y esa vida mejor significaba tener más. Pero sus problemas siguen siendo los mismos. Porque la solución a eso no es el tener más, porque la pobreza no es el problema. El problema es la falta de sabiduría, la falta de conocimiento, el no haber aprendido en el Señor, en las cosas de Dios, a vivir en pobreza. Por eso es que Pablo dice también esto: sé también tener abundancia, sé vivir con abundancia, sé vivir en prosperidad. ¿Por qué, hermanos? Porque también se necesita gracia, porque también se necesita del Espíritu de Dios para saber vivir con abundancia. Hermanos, me atrevo a decir que se necesita más gracia del Señor para saber vivir cristianamente en abundancia que para saber vivir cristianamente en necesidad. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, mientras más uno tiene, hermanos míos, el corazón en su carne, en su pecado, desea tener más. No solo eso, sino que no quiere perder lo que ya tiene. El tener más nos permite experimentar cosas nuevas. Abre nuestro mundo a nuevas posibilidades. Lo que quiere decir que hay que cuidarnos de muchas más cosas que son pecado. Además, en ese sentir de no perder lo poco o lo mucho que haya ganado, esto, hermanos míos, es no querer experimentar carencia otra vez. Ambas cosas crean una ansiedad en el corazón, no contentamiento. No contentamiento. Yo no tenía una casa, ahora tengo una. No hay trabajo. ¿Cómo la pago? Usted está estresadísimo. Usted no sabe qué hacer. Usted no tenía esto y aquello, ahora lo tiene. Tiempo de vacas flacas. Está que pierde la cabeza. Porque el problema, hermanos míos, de nuevo, no es la abundancia, no es la escasez, es la sabiduría, el aprender contentamiento, el tener la sabiduría necesaria para saber vivir, sea que haya, sea que no haya, sea necesidad, sea abundancia. Pablo en su abundancia, hermanos, no malgastaba, como muchos de aquí lo hacen. Era sabio en dónde usar sus recursos, porque sabía que habían momentos en que podía no haber. Pablo no desperdiciaba, Pablo no tiraba lo que le sobraba, cuidaba cada cosa que el Señor le proveía, porque cada cosa que el Señor le proveía pertenece al Señor. Tú no eres el dueño de eso. Pablo sabía bendecir a otros en aquella abundancia que a veces él tenía, porque entendía que para eso es que el Señor lo prosperaba. Pablo sabía que
Quiere decir, Pablo tenía sabiduría. Pablo era sabio cuando tenía poco o cuando tenía mucho. Y hermanos, se requiere de nuevo gracia, mucha gracia del Señor para poder vivir en pobreza. Y se requiere mucha gracia para poder vivir en abundancia. Porque la abundancia, hermanos, es tan engañosa. Porque la abundancia, hermanos míos, nos hace pensar que no necesitamos de Dios. En Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, así lo expresa el salmista. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Este pan necesario es lo mismo que dijo Jesús cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que es necesario para hoy, Señor, y que yo esté contento con eso. Dice, manténme del pan necesario, versículo 9, no sea que me sacie, lo que estaba diciendo Pablo ahí, que él aprendió a estar saciado. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice, Señor, con lo necesario, hazme estar contento. Porque no vaya a ser que yo tenga abundancia y tenga más. Y otra traducción dice, y que yo diga, no necesito a Dios. ¿Usted se da cuenta que es en su necesidad cuando más busca de Dios? Por eso, hermanos, me atrevo a decir que se requiere más gracia del Señor y aprender a vivir cuando hay que cuando no hay. Ahora, hermanos, regresando a Filipenses, Pablo dice, estoy enseñado, he aprendido este secreto, he sido enseñado en estas cosas. ¿Quién le enseñó? ¿Dónde aprendió? Hermanos míos, aprendió estando preso. Aprendió en cadenas, aprendió en el cepo, aprendió en necesidad, aprendió en aflicciones, en persecuciones. ¿Qué aprendió? Ese secreto para el contentamiento, ese secreto para el gozo. Esto que dice Pablo aquí, hermanos, son los dos extremos que nos ayudan a entender la idea de cualquiera que sea mi situación. Por un lado, esa abundancia, por otro lado, esa escasez, esa necesidad. Pero las lecciones que verdaderamente importan y que nos enseñan, hermanos, Pablo las aprendió en tremenda escasez y tremenda necesidad. Fue enseñado en la escuela del discipulado cristiano de la vida. Ahí es donde aprendió. No escapando de ese discipulado, no buscando alternativas para no sufrir. No, hermanos, sino diciendo, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. La asignatura, el contentamiento. Ese es el curso. Eso es lo que tenía que aprender. Y esta asignatura, hermanos míos, este curso es obligatorio en la vida cristiana. No es opcional, no es elegible, no es si quieres. Es obligatorio para todo cristiano. El salón de clases, el sufrimiento. Hay que entrar ahí, hermanos. Uno no busca entrar, pero cuando lo llaman, presente. Las lecciones. Oposición en Antioquía, apedreado en Listra, azotado con varas en Filipos, el alboroto en Tesalónica, las burlas en Atenas, el complot para matarlo en Jerusalén. De hecho, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, empieza Pablo diciendo esto. ¿Son ministros de Cristo? ¿Es usted cristiano? Pablo habla aquí específicamente de aquellos hombres y mujeres que habían servido con él. Pero recuerde que todo cristiano está llamado a servir. Y dice Pablo, algunos estaban contra Pablo, y dice Pablo, yo más. Note cuál es el argumento de Pablo para decir, ¿quiere ver cómo yo sí soy ministro de Cristo? Note que dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice Pablo, es decir, esto no es todo, dice, hay muchas otras cosas, que para qué les cuento. Y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Dice Pablo, a mí no me importa si me van a matar, si me van a apedrear, si voy a morir. Lo que me importa es una cosa, que el reino de Dios avance, ahí estoy enfocado. Es lo único que quiero saber, que los hermanos están avanzando, que los hermanos están creyendo en el Señor, que están siendo fortalecidos por su gracia. Yo no importo. Yo estoy contento con todo eso, dice Pablo. Aprendió a contentarse, hermanos. Pablo tuvo un examen final, de hecho, en este aprendizaje. ¿Cuál fue? Fue ejecutado por Roma. Lo decapitaron. ¿Y Pablo cómo estaba? Contento cualquiera sea su situación. Ese examen final también significó su graduación. ¿Cómo se graduó Pablo? Encontrándose, hermanos míos, en los brazos de su Salvador, el Señor Jesucristo. Caía la cabeza de Pablo y los cielos se abrieron para que el Señor Jesucristo en persona lo recibiera. Pablo lo vio cara a cara. Y el contentamiento que había en él, en su vida humana, explotó como nunca antes en el momento en que abrió los ojos y vio a su Señor y Salvador. Esa es la vida que estamos llamados a tener, hermanos. Y probablemente no vamos a vivir todas las cosas que Pablo vivió. Pero ponga esto en perspectiva y dígame, ¿cuál es el problema que usted tiene? ¿Cuál es el problema? Aférrese a Cristo, mire la obra de Cristo, preocúpese por el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadidura. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, hay una cosa que me preocupa únicamente. La iglesia del Señor Jesucristo. Los hermanos. Que avance el reino. Que el evangelio sea escuchado. Que personas que se están yendo al infierno vengan a la salvación y lleguen al cielo. Lo demás, hermanos, no es importante. Pablo tiene ese contentamiento, Pablo tiene esa actitud externa del gozo que él tiene interno. Porque muchas veces, hermanos, entendemos que ese gozo que es interno, ese gozo que el Señor nos ha dado, es una condición que es tan espiritual dentro de uno. Y gloria a Dios, uno no tiene que estar saltando y brincando para mostrar gozo. Muchas veces, hermanos, simplemente cerramos los ojos y alabamos al Señor y sentimos esa paz. Pero el contentamiento implica que los demás se dan cuenta del gozo que llevo dentro. En pocas palabras, si usted está gozoso, también póngase contento. Que otros se den cuenta de que usted tiene su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, hermanos míos, si usted está contento, dígaselo a su cara. Ayuda mucho ver a los hermanos contentos. Avísele a la cara, hey, estamos gozosos, para que reaccione. Hermano, y yo lo entiendo, dice, hermano, yo no estoy viviendo así. Yo no estoy viviendo de esa manera. Todo esto suena muy bien para Pablo, para algunos hermanos muy espirituales, para algunos hermanos que han crecido en la fe. Pero a decir verdad, yo no tengo eso. Punto número 3 en esta mañana. El poder para el contentamiento. Esto es lo que usted necesita. Si usted no está viviendo así, si usted está batallando con muchas cosas en la vida, su alma está que ya tira la toalla, o a usted le hace falta el poder para estar contento. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo, hermanos míos, muy conocido, un versículo muy popular, un versículo muy citado. Yo creo que hay esta gente que ni cristiana es y conoce todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es cierto que es muy famoso, muy popular,
Pero también es cierto, hermanos míos, que es muy mal entendido y muy mal interpretado. Hay quienes piensan, hermanos, que todo, esa palabra, todo, significa todo lo que yo quiera hacer. Significa cualquier cosa que yo me proponga. Todo eso lo puedo hacer en Cristo. Por eso, hermanos míos, no es raro ver a entrenadores de un equipo llegar a la final y decir, bueno muchachos, hasta aquí hemos llegado, vamos a darlo todo, confiemos en Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a ganar este partido. Eso no tiene nada que ver con eso, hermanos. Absolutamente nada. Otros piensan, voy a emprender un negocio, me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no tiene nada que ver con eso, hermanos. Voy a comprar una casa, no sé ni cómo la voy a pagar. Apenas si puedo con los biles de ahorita, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermanos. Eso es una insensatez. No de eso está hablando este versículo. Ahora, hermanos, otros entienden claramente, aún cristianos bien intencionados, que no se trata de esas cosas. Gloria a Dios. Al menos ya avanzamos. Ellos piensan, bueno, esto se trata de cuestiones espirituales. Bueno, amén, claro. Por supuesto, en un sentido, tienen razón, esto se trata de cuestiones espirituales. Sin embargo, enfocan este versículo en hacer cosas, en poder hacer cosas espiritualmente hablando. Puede ser muchas veces una obra para el Señor, puede ser muchas veces algún problema en su vida cristiana y dicen, podemos hacer esto, podemos hacerlo, lo vamos a lograr en el Señor. Hermanos, eso es verdad, no quiero que me malinterprete. Eso es verdad. No se puede hacer la obra del Señor ni nada de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer sin el Señor, sin que el Señor nos fortalezca. Pero este no es el versículo que habla de eso. Hay otros versículos, por ejemplo, Mateo 28, hermanos, donde vemos la gran comisión. El Señor nos manda a ser discípulos a las naciones. ¿Y cómo? Es en sus fuerzas, es en su poder, gloria a Dios. Pero este versículo, hermanos míos, en su contexto, en el contexto del que estamos hablando, no se refiere a hacer esas proezas para la obra del Señor. No se refiere, hermanos míos, ni siquiera a hacer nada. ¿Se da cuenta que el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y no dice, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Porque no tiene que ver con el hacer. La traducción que se da en el inglés, hermanos, incluye la palabra hacer, pero esa palabra hacer no aparece en el original, sino que se incluye para que tenga sentido en el inglés. Gloria a Dios, en el español se puede decir así y aún no perdemos el significado del texto. Pero note cómo, hermanos, estamos tan arraigados en el poder hacer que nosotros suplimos esa palabra ahí. La ponemos ahí y pensamos, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, y es todo lo puedo. Allá acaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa entonces este versículo específicamente a la luz del contexto? Hermanos míos, Pablo no ha dejado de hablar del contentamiento cristiano. Ese es el tema de este pasaje. Y Pablo va a acabar esta sección, cierra esta idea con la frase demoledora que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose al secreto para el contentamiento. Lo que quiere decir, hermanos míos, este versículo no es algo que vamos a hacer, sino de quienes somos en Cristo Jesús. Tiene que ver con el ser. Tiene que ver con quién es usted en Cristo. Y por supuesto hay algo que se hace. Pero el enfoque es quién es usted, no qué hace usted. Todo lo puedo. Yo todo lo puedo en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué persona soy yo nacida de nuevo por el Espíritu? ¿Quién soy yo ahora que he venido a ser redimido del Señor y mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Quién mora en mí? De esto se trata este versículo, hermanos. Esto apunta a la fuente de poder que es Cristo para ser, no para hacer, para ser un cristiano que vive
digno del Evangelio, como Pablo ha estado explicando en toda la carta. En toda la carta Pablo ha hablado de vivir dignos del Evangelio. Y va a cerrar toda esta sección, hermanos míos, diciendo, todo ese vivir cristiano se puede porque Cristo nos fortalece para ello. Tú puedes ser verdaderamente cristiano, manifestar el carácter cristiano en cualquier situación, como Pablo lo hacía en esa cárcel, estando contento. ¿Se da cuenta que Pablo no puede hacer mucho en la cárcel? Más que escribir cartas, orar. Fuera de eso, pero Pablo es cristiano en la cárcel. Pablo no dejó sus actitudes por un lado, Pablo no dejó su conducta piadosa en el Señor, y Pablo sobre todo exaltó el gozo en el Señor en medio de la cárcel, el contentamiento en medio de sus circunstancias y situaciones. Y dice Pablo, usted también puede hacer eso. Usted puede estar en la peor de las circunstancias y seguir viviendo digno del Evangelio. Específicamente en el contexto, puede usted estar contento. Eso es lo que significa ese versículo, hermanos. Usted puede tener contentamiento en medio de cualquier situación porque Cristo le da las fuerzas. Usted puede tener gozo en medio de cualquier situación porque Cristo lo fortalece. No se trata de lo que hacemos para el Señor, sino de cómo somos en el Señor. ¿Cuál es nuestra identidad y carácter aún en medio de las más desafiantes y terribles circunstancias que vivimos como cristianos en este mundo caído? De eso se trata, hermanos. Piense usted en ese momento en el que no se pudo aguantar más, reaccionó de una manera que no debía. ¿Está usted cansado? ¿Está usted harto, fastidiado de la situación? Recuerde, ahí aplica ese contexto. Perdón, ese versículo, en ese contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar contento. Puedo responder con mansedumbre. Puedo vivir de acuerdo a la luz del Evangelio. Puedo mostrar a otros a Cristo con mi vivir, con lo que yo soy. Hermanos, es triste que cuando las cosas van bien, cuando las circunstancias son favorables, conózcame, soy un ángel, pero no me conozca cuando estoy en necesidad. No me conozca cuando la economía va mal o ando como una gallina sin cabeza. Ando de mal humor, Pues, ¿quién es usted? ¿Usted solo es cristiano cuando las cosas van bien o usted es cristiano? Si usted es cristiano, las circunstancias pueden cambiar, pueden estar bien, pueden estar más o menos, pueden estar mal, pueden estar peor, y usted sigue siendo cristiano. Y usted sigue siendo la persona que es. Estoy contento, estoy bien. No pasa absolutamente nada. Miremos por un momento, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Pablo expresa exactamente la misma idea, pero en la carta a los Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo. ¿Quiénes son estos nosotros? Son seguramente Pablo y también Timoteo, porque es lo que dice el versículo 1 en Colosenses. Probablemente también está incluido en esta frase Epafras, porque es mencionado en el versículo 7. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo y sus colaboradores están orando por la iglesia en Colosenses aquí. Y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. De nuevo, la oración de Pablo, hermanos míos, es que crezcamos en nuestro conocimiento, entendimiento y sabiduría del Señor. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Misma idea que está expresando en Filipenses, que andemos dignos, que vivamos dignos del Evangelio. Y nota el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder. Ahí está el poder que es expresado también en el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses. Dice, conforme a la potencia de su gloria. De nuevo, ese poder que Dios provee. Note para qué. Para toda paciencia, longanimidad, con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz. Dice Pablo, para esto es que usted necesita poder. Para que en medio de toda circunstancia, por difícil o terrible que pueda parecer, usted sea paciente, usted sea que tenga longanimidad, que significa perseverancia, que usted sea perseverante, que no se rinda, en otras palabras, para que tenga gozo. Para eso es este poder, no para hacer algo, sino para ser alguien, para tener ese gozo. Lo mismo está diciendo, hermanos, Pablo en Filipenses 4:13. Y brevemente veremos estas palabras, hermanos, porque el significado de Filipenses 4:13 solo se entiende al haber entendido los versículos anteriores. Todo. Esto significa, en medio de todo lo que el Señor ponga en mi vida, todo lo que esté en la voluntad del Señor, no es todo lo que yo quiera hacer, es todo lo que Él decida, en toda circunstancia que Él quiera ponerme. Eso es lo que significa el todo. Lo puedo, dice Pablo. Esto es poder, esto es tener poder, es tener la capacidad de ser quien soy en Cristo. Seguir siendo el mismo cristiano, sea que las cosas van bien o sea que las cosas van mal. Quien me conoce en las buenas y me conoce en las malas, no ve diferencia alguna. Soy el mismo cristiano. Pablo dice, todo lo puedo. Puedo tener paz en medio de la tormenta. Puedo alentar a otros en medio de mis prisiones. Puedo gozarme en la espera de mi sentencia de muerte. Puedo estar firme en el Evangelio y comportarme digno de Cristo. Puedo estar en un mismo espíritu con mis hermanos y combatir unánimes por la fe. Puedo vivir sin temer por los que se oponen al Evangelio. Puedo vivir con humildad estimando a otros como superiores. Puedo tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo puedo estando contento. A eso se refiere Pablo. Esto que acabo de decir, hermanos, está en los versículos del capítulo 1 a partir del 27 y hasta el capítulo 2, versículo 6. Todo lo que ha hablado Pablo, dice, usted lo puede. Usted puede ser todo esto. En Cristo que le fortalece. ¿No? En Cristo. En Cristo. La preposición en nos habla de la unión con Cristo. La comunión con Cristo por la fe. Todo aquel que en Él cree. Es en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Nada hay fuera de Cristo. No es acerca de Cristo, no es sobre Cristo, no es al lado de Cristo, no es detrás de Cristo, no es abajo de Cristo, es en Cristo. Esa es la preposición, en Él, estar en Él, no conocer cosas acerca de Él, conocerlo a Él, estar en el Señor Jesucristo. Esto es estar, hermanos míos, rendido completamente a Él. Así es como va a poder. Hermano, yo no puedo vivir así porque hay que estar en Cristo completa y plenamente entregado a Él. Por eso es que un cristiano no puede vivir en contentamiento cuando las circunstancias van mal, cuando no está en Cristo. No es como ir a la playa, hermanos, y mojarse los pies. Ni siquiera es avanzar un poco y que el agua le llegue a la cintura. Es estar sumergido completamente hasta las más profundas honduras de la persona de Cristo. De modo que, como dijo Juan el Bautista, que yo mengue, que Él crezca. Que no haya más de mí, que haya todo de Él. Esto es estar en Cristo, vivir en Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, anunciar a Cristo, obedecer a Cristo, morir en Cristo. El Señor dijo, fuera de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en Él, note la preposición, constantemente el Señor dice en. Este lleva mucho fruto. Y dice además Pablo, que me fortalece, quiere decir que me dinamiza, literalmente es la palabra dínamos, de donde obtenemos la palabra dinamita. Quiere decir que este poder que hay en Cristo, hermanos míos, y que mora ahora en nosotros, es un poder explosivo que mueve, sustenta, vitaliza, energiza. Este contentamiento, hermanos míos, es un contentamiento que hace explotar el corazón. Esa es la idea aquí. No solo que da fuerzas. En el original es muy claro, hermanos. Dice, este contentamiento, esto que todo puedo en Cristo, hace explotar mi corazón, dice Pablo. ¿Usted se imagina eso? Eso es lo que necesitamos todos, hermanos, tener esta vitalidad y esta energía que solo se encuentra en Cristo Jesús.
y obviamente lo más importante, el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, el Todopoderoso que infunde su poder en el cristiano. El cristiano, hermano mío, es débil, pero en el Señor es que es poderoso. El problema, hermanos, no es que nos creamos muy débiles, muy por el contrario, nos creemos muy fuertes. Le decimos a Cristo, no, yo puedo. Como aquel niño que apenas en medio sabe amarrar los zapatos, venga, yo le amarro los zapatos, no, papá, yo. Y uno dice, está bien que practique. Pero la realidad, hermanos míos, es que en el Señor no podemos hacer eso. Tenemos que decir, Señor, soy débil. Segunda de Corintios, capítulo 2, hermanos. Versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Eso se perfecciona, se hace completo, se hace patente, se manifiesta. ¿En dónde? No en la fuerza, en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, me gozaré, me contentaré. Más bien en mis debilidades. ¿Usted está regocijado en que usted es débil? ¿Usted quiere aparentar que es fuerte? No, hermanos, somos débiles. Dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La paradoja hermosa de la vida cristiana. Hermanos míos, para concluir, si no estamos en Cristo, hermanos, si no buscamos verdaderamente a Cristo, es imposible que podamos encontrar el verdadero contentamiento en medio de las circunstancias de la vida. No debemos desanimarnos en medio del sufrimiento por el Evangelio. No debemos desanimarnos o afligirnos o afrentarnos en medio, hermanos míos, de las dificultades de la vida cristiana. Más bien, alegrémonos, porque es en medio del dolor de nuestra debilidad que el poder de Dios se revela, transformando nuestra tristeza en el testimonio de su gracia, dándonos su contentamiento. ¿Qué es todo eso que dijo, hermano? ¿Sabe qué testimonio de Cristo es que en medio de dificultades usted esté contento? Cuando le pregunten, ¿cómo es que usted está contento? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él me da las fuerzas para continuar. No hay etapas fáciles en la vida cristiana, hermanos. Todos estamos en medio de una guerra espiritual constante. Todos tenemos una lucha contra el pecado de la carne, contra el pecado de los demás, contra el mundo, contra el diablo. Necesitamos el poder de Cristo en cada situación. Y cierro con esta promesa del Señor, hermanos. Créala, por favor. Está en la palabra de Dios. Que nuestros corazones se aferren a ella. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Él, hablando de Dios, hablando de Cristo, el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa del Señor para los que en Él esperan. Cantamos al inicio del servicio, en ti esperaré. Que sea una realidad de nuestras vidas, hermanos. Eso significa en ti dependeré. Dependo en ti, Señor mío. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Cobra fuerzas en su gracia. Timoteo estaba a punto de renunciar. Pablo le dice, no, hijo mío, no renuncies. Fortalécete en su gracia. Puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes decir que el poder de Cristo está en ti. Puedes decir que estás en Cristo. Esa es la pregunta de esta mañana. Porque no hay fuerzas fuera de Cristo, no hay gracia fuera de Cristo, no hay nada fuera de Cristo. Si no estás en Cristo hoy,
que sea hoy el día que vengas verdaderamente a Cristo, que te entregues, que pongas tu fe en Él, que tengas arrepentimiento de pecados, que te sumerjas en las profundidades de su gracia para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Cree en Cristo hoy. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en medio de toda aflicción, tú has prometido darnos las fuerzas, Señor, para estar gozosos en ti, para encontrar contentamiento en ti, para dar testimonio del poderoso Dios que tenemos. No importa la situación, Señor, ayúdanos a aprender como aprendió Pablo. Ayúdanos, Señor, a ser rápidos para adquirir sabiduría. Señor, sabiendo que no son las circunstancias, sino que el problema está en nuestro corazón y nuestro pecado. Señor, que renunciemos a buscar ese contentamiento o ese gozo o esa alegría en cualquier otra cosa que no seas tú, mi Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor, aunque no te merecemos, Señor. Tú, Señor, diste a tu Hijo unigénito para que nosotros, por la fe en Él, Señor, podamos crecer, podamos tener vida eterna y aún, Señor, podamos encontrar ese contentamiento en medio de toda circunstancia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.